Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa diocesano, de su programa sabatino Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga y a través de las redes sociales en Facebook y en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy nuevamente nos acompaña nuestro amigo, nuestro hermano Marco Danilo Velástegui Carrasco, quien es docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con sede en Ambato. El tema que vamos a analizar es: ¿los santos nos escuchan? ¿Podemos ayudar a nuestros difuntos? Está dentro de Comunión de los Santos en los numerales 957 hasta el 959 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego pueden dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Ahí va a encontrar más de 280 videos con enseñanza del catecismo. Entonces, le damos la bienvenida a nuestro amigo, nuestro invitado, Marco Danilo Velástegui Carrasco. Muy buenas tardes, Danilo. Bienvenido a Un Pueblo que Camina. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes o buenos días, buenas noches, no sé, en el momento en que lo escuchen, a todos quienes participan, viven esta experiencia a través de Radio Latacunga y este programa muy, muy especial que ya lleva algunos años. Un pueblo que camina, es un tema muy importante, el nombre mismo del programa, una invitación a que como iglesia seamos una iglesia no estática, sino una iglesia dinámica, una iglesia en constante caminar como discípulos al encuentro del Maestro en la búsqueda de la construcción del reino. Gracias por estar conectados a esta transmisión, conectados a esta reunión y por ser asiduos de este programa. Gracias también, Juan, por la invitación que me ha hecho. Gracias a usted, Danilo. Cuéntenos un poquito cómo están esas actividades dentro de la docencia en la universidad. Bien, para algunos, yo soy docente en la universidad, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la sede Ambato. La Católica tiene algunas sedes, la PUCE tiene algunas sedes en el Ecuador, y una de ellas es en Ambato. Hemos terminado, hace 15 días terminamos la jornada, el segundo periodo ordinario. Nos estamos preparando para el primer periodo ordinario 2026, que empieza a fines de marzo. Empezamos el siguiente periodo. Y pues bueno, este tiempo que se conoce como el tiempo intersemestral es un tiempo también para que algunos estudiantes nivelen o algunas asignaturas que se han quedado atrasadas, algunos resultados de aprendizaje en la nueva malla los tomen. Es para que se igualen completamente, ¿no? Que se igualen, esta es la oportunidad. O aquellos que vienen de otras universidades tienen el espacio para poder rivalizar sus asignaturas y poder también entonces igualarse y entrar con todas las asignaturas completas. Estamos entonces en ese periodo, ¿no? Mientras tanto, también tenemos otras actividades administrativas, tenemos actividades de capacitación, de formación dentro de las diversas áreas, dentro de las diversas carreras.
concretamente nosotros que correspondemos a lo que conocemos como la DIM, la Dirección de Identidad y Misión. Entonces estamos capacitando en este tema relacionado con la identidad universitaria, la misión universitaria, la cuestión del código de ética, el manejo de los valores de la institución, para cuando inicie el nuevo periodo, tener espacios de capacitación, y esperar que nuestra universidad, la PUSE, en las diversas sedes, tenga y cumpla los estándares, como decimos, ¿no? Dentro de la actividad, formar no solamente profesionales, sino formar personas de calidad, buena gente, ¿no? Personas buena gente, sí, en ese sentido, con los valores propios del Evangelio y del humanismo cristiano. Yo tengo una curiosidad. Los estudiantes y los profesionales de la Universidad Católica salen mejores católicos, mejores cristianos que los que estudian en las universidades que no son católicas. Esa es una pregunta muy interesante. Y no podría decirle si salen más o menos, sí, o más o menos. Y yo lo que podría decir es que según el modelo educativo que propone la PUSE, no queremos, o sea, por un lado, no es que se quiere, no es que se hace tampoco proselitismo por la fe, digamos, no es que porque entra en la católica el estudiante tiene que volverse católico, no, o cristiano, no tiene nada que ver con ese asunto. Lo que sí es muy importante resaltar y recalcar es que dentro del proceso de formación no solamente se capacita, sabemos así, en el plano intelectual o técnico, propio de la carrera, de la profesión que esté estudiando, sino también se trabaja mucho en el tema de los valores, y aquí entran los valores del Evangelio, los valores de la fe católica. Sí, entonces aquí entran, ¿no? Por lo tanto, hay ciertas asignaturas, se conocen como asignaturas misionales, donde de una u otra manera se va trabajando y se va proponiendo, la palabra proponiendo, porque no se puede obligar a las personas, se va proponiendo a que las personas, los estudiantes, no solamente se capaciten en su técnica, sino también sean y asuman el rol como auténticas personas basadas en el respeto a la dignidad humana, en el respeto a la libertad, el respeto y el tener muy claro lo que es la solidaridad, la verdad, la justicia, en estos valores, ¿sí? Estos valores muy, muy claves que debe tener la persona, no solamente para ser un buen profesional, sino para transformar la realidad en la que nos movemos o en la que el futuro profesional va a desempeñarse. Esa es la característica que, al menos en el modelo educativo, nosotros proponemos y como docentes tratamos de una u otra manera hacer realidad este espacio y esta propuesta. Perfecto. Debe haber, supongo que debe haber estudiantes que son de otros ¿Qué credos, otros de credos? Sí, otras, sí. sí, estudiando ahí. Sí, hay de todo color, sabor y olor, como digo yo, ¿no? Sí, hay católicos, muy buenos católicos, hay de iglesias evangélicas, hay personas que no tienen ningún credo religioso, ¿sí? Aquí en Ambato no nos hemos encontrado, por ejemplo, con gente de religión islámica o budista u otra, no, pero lo que nos hemos encontrado es con católicos, con evangélicos, y con gente no creyente, ¿no? Con personas que dicen, no, yo no soy creyente, yo soy ateo o yo soy agnóstico, pero, o sea, como decían, las asignaturas que tenemos, estas asignaturas misionales, que son 4, no pretenden eh, lavar el cerebro o convencer a la persona de que se haga católico o que sea seguidor de Jesús, no. Lo que sí pretendemos es que la persona tenga, o el estudiante tenga la alternativa de saber, por cultura general, que hay también un personaje, Jesús de Nazaret, que se jugó la vida en la verdad, en la justicia, en la solidaridad, y que nosotros podemos asumir esos valores, no digo la fe, pero sí esos valores, y ponerlos en práctica en la realidad.
en la realidad, ¿no? Especialmente en vivir la verdad, en vivir la justicia, en vivir la solidaridad, en vivir el respeto, que mucha falta nos hace, ¿no? Mucha falta nos hace y que es necesario, ¿no? Imagínense abogados que vivan que busquen la verdad y defiendan la justicia, o médicos que vivan plenamente su vocación como médicos y busquen la salud del enfermo, y etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo a las diversas carreras. Qué bueno, qué bueno. Esperemos que sean sal de la tierra, como decía uno de los Así es, evangelios pasados. Muy bien, así es. hoy día la iglesia celebra la memoria de San Pedro Damiani, cardenal obispo de Ostia y doctor de la iglesia, habiendo entrado en el eremo de Fonte Avellana, promovió denodadamente la vida religiosa y en los tiempos difíciles de la reforma de la iglesia trabajó para que los monjes se dedicasen a la santidad de la contemplación, los clérigos a la integridad de la vida, y para que el pueblo mantuviese la comunión con la sede apostólica. Falleció el día 22 de febrero en Favencia, en Romagna, esto en el año 1072. La cita bíblica que se ha escogido para el día de hoy está tomada de Efesios 2:19, que dice así: de modo que ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los consagrados y de la familia de Dios. El tema que vamos a analizar corresponde a los numerales 957 a 959, que dice: ¿los santos nos escuchan? ¿Podemos ayudar a nuestros difuntos? Por favor, hermano Marco Danilo, si nos ayuda con una breve introducción a este tema. Quisiera empezar la introducción a este tema muy interesante, porque no solamente deberíamos hablar un poquito sobre la cuestión de la fe, la cuestión teológica, sino también tener en cuenta la cuestión antropológica cristiana. Yo quisiera empezar desde el texto de Pablo que hemos escuchado, sí, el capítulo 2, versículo 19 de la carta a los Efesios, y quisiera volver a repetir el versículo. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Yo creo que esta es una cosa muy importante porque para Pablo es muy claro que el bautizado se vuelve o participa o está sumergido, metido dentro de, como dice la carta a los romanos, dentro de la muerte y resurrección de Jesús. Él parte desde esa cosa, desde esa situación, un hecho clave, y por lo tanto, el hecho de participar, de estar sumergido, metido dentro de lo que significa bautismo, hace que la persona haya nacido a una nueva vida. Y por lo tanto, el creyente en Jesús es un santo. ¿Por qué? Porque ya tiene la vida de Dios, ya tiene la vida nueva. Y esa vida nueva lo participamos o nosotros lo vivimos porque hemos sido unidos a través del bautismo con la muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Y Pablo va a decir muy claro que, por lo tanto, vivan según Dios, ¿no? Entonces, aquí el texto de la carta a los Efesios es muy claro, ¿no? Ilumina este tema de la comunión entre la iglesia del cielo, la iglesia de la tierra, y en Cristo Jesús no somos extraños los unos con los otros, somos uno solo, somos los unos para los otros, y estamos en este proceso porque nuestra vida aquí no es solamente de que nacemos y morimos y nos damos contra la pared y ahí se acaba con la muerte, sino que la vida continúa. Sí, la vida sigue y entonces pertenecemos a una sola realidad, a una misma casa, a una misma familia, donde los santos son nuestros conciudadanos porque también nosotros estamos con la gracia de la santidad y vamos en este proceso de santificarnos, ¿no? Y caminamos hacia Dios nuestro Padre. Por lo tanto, esta fe cristiana no nos convierte en individuos aislados que buscamos salvarnos solos,
sino como miembros, vuelvo a insistir, de una misma comunidad donde nos sostenemos mutuamente, ¿no? Aquí nos salvamos todos o nos condenamos todos, podríamos decir. Es así, viene a ser un poquito nuestra iglesia, aunque claro, la salvación es independiente, pero nosotros oramos e intercedemos por los demás. Ahí la oración que hacemos en la misa al inicio, ¿no? El yo confieso, sí, y yo pido por mí, pido por el otro, por el perdón de los pecados, ¿no? Entonces, los santos no están lejos de nosotros, ¿no? Los santos son parte, son nuestra compañía espiritual, son quienes nos han antecedido en esta comunión, en este viaje, y por eso también hay una fiesta muy especial, ¿no? El 1 de noviembre, la fiesta de todos los santos. Ahí están los con nombre y los sin nombre, porque hay muchos sin nombre, muchos santos que no es que les hayan hecho procesos de canonización, sí, los que nosotros conocemos normalmente como santos son aquellos que han hecho un proceso, se les ha hecho un proceso de canonización, pero hay muchísima gente que da testimonio auténtico de vida. Y claro, por X y Z motivos no hay un proceso de canonización y no por eso dejan de ser santos, ¿no? Los difuntos no están olvidados, siguen siendo parte de nuestra casa. Cada uno recuerda a sus padres, a sus familiares difuntos. Sí, no somos perfectos, recordamos las cosas positivas y negativas que tienen, pero son parte de nuestro quehacer porque gracias a ellos somos nosotros. Y la carta a los Efesios y los numerales que vamos a ver luego nos recuerdan que la iglesia no es solamente esta comunidad visible, que nos reunimos los domingos o hacemos esta actividad X y Z, sino es esta gran familia extendida entre el cielo, la tierra, y se vive esta fe y nos llena de esperanza, nos consuela en el dolor y nos anima a caminar sabiendo que estamos rodeados en una comunidad que nunca se rompe, sino que estamos unidos siempre juntos. Excelente. Muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un instante para continuar con el primer numeral. Mi nombre es Alexa. Por andar en el consumo del alcohol terminé en una cama del hospital ya que por mi inconsciencia me contagié de COVID, a lo cual las dolencias fueron demasiado fuertes en mi cuerpo y tuve que pedir auxilio. Mi manera de beber me llevó a eso. El día de hoy yo le pediría a la comunidad en sí de que se dé cuenta de que andar bebiendo en una calle no es seguro de nada. Amigos, estamos nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña esta vez Marco Danilo Velástegui Carrasco, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con sede en Ambato. El tema que estamos analizando es: ¿los santos nos escuchan? ¿Podemos ayudar a nuestros difuntos? Los numerales, desde los numerales 957 a 959, lógicamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento a nuestro obispo, Monseñor Giovanni Paz, a Radio Latacunga y al padre Guido Mise, que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego pueden dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos Latacunga en YouTube. Allí tenemos todo nuestro trabajo desde los primeros numerales del Catecismo. Bien, el primer numeral es el 957, que dice así: la comunión de los santos. No veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino sobre todo para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo. Nosotros, del que emana como de fuente y cabeza toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Nosotros adoramos a Cristo
porque es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor, y es justo, a causa de su devoción incomparable hacia su Rey y Maestro, que podamos nosotros también ser sus compañeros y sus condiscípulos. Por favor, Danilo, ¿nos puede explicar este numeral y emitir sus comentarios? Bien, ¿qué es la comunión de los santos? ¿Sí? Entonces, según el catecismo, quisiera empezar con unos detalles muy claros. Ante todo, la santidad es una vocación a la que Dios nos llama a todo bautizado. No es que nacemos santos, nos vamos haciendo santos. Y no es que solo unos pocos pueden llegar a ser santos. O sea, todos estamos llamados a la santidad. Sí, el catecismo, por lo tanto, en números anteriores ya se ha desarrollado en este grandísimo programa, nos enseña que Dios mismo es santo y que al crearnos nos ha llamado a la comunión con Él y nos invita a participar, por lo tanto, de su santidad. Sí, entonces su santidad. Y esa llamada se expresa con mucha claridad cuando afirma que todos los fieles cristianos, nos dice el catecismo, cualquier estado o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. O sea, ese es el llamado que nos hace en nuestra fe. O sea, el hecho de que yo crea yo sea miembro de la Iglesia Católica, claro, no es que yo estoy viviendo porque quiero un día llegar a ser santo y que me pongan en los altares. No, no, o sea, tampoco es esa la idea, no, no, no. Sino que yo vivo la autenticidad como ser humano y como creyente, la autenticidad, es decir, yo me comprometo a esto. Entonces, esa autenticidad es la que se llama la santidad de vida, la santidad que uno tiene, ¿no? Entonces, la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en vivir unidos a Dios, ¿sí? Dejando que su amor nos transforme y transforme la vida cotidiana que nosotros tenemos. Por eso a veces ese quehacer, ese hablar, ¿no? Nuestras madres son santas. O sea, ¿por qué? Porque ellas están en el quehacer cotidiano entregando la vida por amor a sus hijos. Y a veces comen y otras veces no comen, por darnos de comer. O sea, entre muchas cosas que podemos decir, ¿no? O sea, ¿qué es entonces la santidad? Como digo, la santidad no es hacer cosas extraordinarias, sino cosas sencillas y hacer de la vida cotidiana algo extraordinario. En eso, que quede un poquito como claro este punto, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta pequeña introducción, ¿sí? El santo es quien ama en lo concreto. También tener en cuenta. Sí, el santo es el que ama en la familia, en el trabajo, en la enfermedad, en el servicio silencioso, en la búsqueda de la justicia, en el quehacer cotidiano. No es que uno es santo solamente cuando cruza la puerta de la iglesia, sino es santo en el quehacer cotidiano, en todos los lugares en que estoy. Por eso la santidad es el rostro verdadero de Dios en medio de nosotros y es el rostro de la iglesia que da testimonio en el mundo. Una vida que transforma en el amor y una entrega a los demás. Teniendo en cuenta llamemos este principio básico, este numeral que hemos escuchado hoy, el 957, nos introduce en una verdad muy consoladora de fe cristiana. La muerte no rompe la comunión entre los creyentes. Quienes han llegado al cielo, y nosotros tenemos la fe de que todos aquellos que han muerto, ¿sí? Que han muerto, han llegado al cielo, porque son creyentes, y Dios es un Dios infinito y de amor eterno. Se dice que a veces teológicamente se lanza esa idea de que el infierno puede estar vacío, porque o sea, tal sea que yo me empecine en el mal para no querer entrar en el cielo, entonces para irme de patitas al infierno, ¿no? Pero Dios es tan misericordioso y tenemos el ejemplo claro de el buen ladrón, en último momento pide perdón.
Entonces, uno no sabe la interioridad de cada quien. ¿Sí? La interioridad de cada quien y en el último instante uno puede pedir y encontrarse con el Señor. Entonces, no, la muerte no rompe esa comunión entre creyentes. Y quienes han llegado al cielo no es que se desentienden de nosotros, no, al contrario, viven más unidos con nosotros porque están unidos a Cristo. Y la iglesia no es que está dividida entre vivos y muertos, y los que están ya muertos, ellos están más cerca de Dios, y nosotros que estamos vivos estamos lejos de Dios. Un poquito, esa era una teología a veces un poco media pasada, se vale decir, como media desencarnada, ¿no? El catecismo nos quiere recordar algo muy claro de que los santos no son figuras lejanas ni héroes imposibles o inalcanzables, sino que ante todo son hermanos mayores de nuestra fe, testigos, testimonios. Un poquito dentro de la universidad tenemos presente a San Ignacio de Loyola, que es el fundador de los jesuitas, y la Universidad Católica, la PUCE, es dirigida por los jesuitas. Entonces se conoce un poquito la historia de San Ignacio, ¿no? Y en el momento en que está convaleciente después de la guerra, en que que rompe la pierna, el único libro que tenía ahí era para leer la historia de los santos. Y él lee la historia de los santos y dice, yo quiero ser como ellos, porque lee la vida de San Francisco. Dice, yo quiero ser como él. Entonces, los santos se convierten en figuras, en las figuras en que nosotros podemos hacerlo. O sea, si él hizo, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hoy tenemos una gran variedad de santos, santos para los adolescentes, para docentes, para médicos, santos para todos los colores, sabores y olores, que se convierten en nosotros en modelos de vida. Es importante que nosotros lleguemos a conocerlos. ¿Para qué? Para darnos cuenta de que no es que hacen cosas imposibles. Y los santos, como hermanos mayores en la fe, y que ya han llegado a su meta, son aquellos que también están intercediendo por nosotros. ¿Okay? Es verdad que Jesús es el único intercesor ante el Padre, pero ojo, a mí me viene muy claro ese texto del Evangelio de Juan, cuando Marta, en la resurrección de Lázaro, Marta va donde Jesús y le dice, mira, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, y cualquier cosa que pides a Dios, yo sé que Dios te lo va a dar. Y Jesús le dice, pero tu hermano va a resucitar. Marta, sí, yo sé que va a resucitar en el último día. ¿Y qué le dice Jesús? Si tú crees, va a resucitar. Y entonces, ¿quién es el intercesor? Sí, el intercesor es Marta, que funciona ahí, que intercede. Y así también los santos interceden por nosotros. Sí, en ese proceso no es que damos la santidad, no es que damos el punto de adoración a los santos, sino es nuestro punto de apoyo como hermanos que nos apoyan porque ya han llegado a la plenitud y nos ayudan, y en Cristo se fortalece esa comunión. Y desde la mirada un poco humana, antropológica, nosotros como seres humanos somos seres relacionales y estamos en constante vínculos, no somos personas aisladas. La comunión con los santos reafirma esa identidad personal que no se pierde con la muerte, sino que se transfigura. La persona humana conserva su historia, conserva su libertad, conserva su capacidad de amar hasta llegar a la plenitud con Dios, ¿sí? Además, antropológicamente, venerar a los santos, fortalecer la esperanza, ellos son los testigos de nuestra vida humana concreta. Y que tener en cuenta un poquito, dentro del proceso evolutivo del ser humano, aquello que le hace ser humano al ser humano, separar dentro del proceso evolutivo del hombre de Cro-Magnon y ser Homo sapiens, está el que enterraban a los muertos, ¿sí? Y enterraban a los muertos con flores al lado, porque así va apareciendo la idea de lo religioso, la idea de que hay algo más. Entonces, eso es propio del ser humano. ¿Sí? La mirada de unirme con la vida más allá de la muerte es propio del ser humano. Los animales no tienen esa característica, no la tienen, ¿no? Y ya nos decía un gran pensador, ¿no? Creo que fue en este pensador von Balthasar, la santidad no deshumaniza,
sino que revela lo que es en verdad el ser humano y que estamos todos llamados a alcanzarla. ¿Y es por qué? Porque la santidad nos hace sacar lo más humano, auténticos que somos nosotros, porque nos lleva de mano de los valores, de la autenticidad que cada uno debe tener en un mundo injusto como el que vivimos, en un mundo donde, entre comillas, la viveza es la que gana. Vivir la autenticidad es vivir la santidad. Y ese modelo de santidad, de justicia, de honradez, es la que nosotros tenemos como ejemplo de nuestros mayores, de aquellos que ya se adelantaron con nosotros. Sí, normalmente decimos cuando a veces ha muerto alguien, esa persona era justa, esa persona era honorable, esa persona era honrado. Entonces, es un modelo, se convierte en un modelo para nosotros. Pondría como un ejemplo práctico cuando una persona pide la intercesión de un santo, por ejemplo, San José, ante una dificultad familiar, está viviendo, ¿qué? La comunión. Le estoy haciendo sentir mi necesidad y le estoy pidiendo que Él me ayude en esta situación, como seres humanos. Eso no reemplaza la oración que yo le haga, sino al contrario, apoya mi oración que yo le hago a Dios. En Cristo, podríamos poner ya como un resumen clave, en Cristo los que están en el cielo no se alejan de nosotros, nos acompañan. Y el ser humano está hecho para la comunión. Y la muerte no rompe esa relación que nosotros tenemos con aquellos hermanos, en especial aquellos que han sido testimonio de vida en búsqueda de la verdad. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Años al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas. 5 personas abusaron sexualmente de mí, me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme. Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje. Amigos, continuamos con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nuestro invitado, Marco Danilo Velástegui Carrasco, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con sede en Ambato, nos está ayudando con el tema ¿Los santos nos escuchan? ¿Podemos ayudar a nuestros difuntos? Temas que tienen referencia en los numerales 957 a 959 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego puede dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, y allí va a encontrar este material y otros, desde los primeros numerales del Catecismo. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. El siguiente numeral, el 958, dice lo siguiente: la comunión con los difuntos. La Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragio por ellos. Pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Marco, por favor, nos ayuda con sus comentarios y explicación de este numeral. Bien, como nos dice ya este numeral, ¿no? Estamos en un numeral que nos habla acerca de esta devoción de orar por nuestros difuntos. ¿Quién no lo ha hecho? A veces
poquito algunas teologías también un poco desencarnadas, dicen, no, esa es una cosa tonta que va a estar rogando por los difuntos. No, ¿para qué? No, no. Bueno, claro que también hay exageraciones de un lado y de otro, ¿no? Hay exageraciones de un lado y de otro de que, eh, pero siempre yo creo que es muy importante la comprensión, en verdad, del por qué, el por qué la devoción que nosotros debemos tener a los difuntos. No tanto envolvernos en ese espacio de cuestiones de comunicación espiritual, de espiritistas, o cosas por el estilo, ¿no? De cuestiones de la Ouija, de hablar con los muertos, que ya no tiene nada que ver con este punto. Pero la comunión con el difunto, es esa relación, ese tener presente con nuestros hermanos, eso está muy arraigado, como nos decía ya el numeral, ¿no? Esto es una cosa, como nos dice muy claro el numeral, desde los primeros tiempos del cristianismo, y no solamente del cristianismo, desde los albores de la humanidad, como decíamos, ¿no? Antropológicamente, lo que hace diferente al ser humano de los animales es ese, el hecho de enterrar a los muertos. Ese hecho, sí, ese hecho que está el recuerdo por los difuntos, nos invita, nos dice el catecismo, nos invita a ofrecer sufragios, oraciones, la misa, etcétera, etcétera, devociones por nuestros difuntos y pedir por el perdón de sus pecados. Ahora, ¿esto por qué? Este numeral, como decimos, es basado en una práctica muy antigua, pero no solo muy antigua, sino muy humana de nosotros, rezar por los difuntos. Desde los primeros siglos del cristianismo, porque hay que tener en cuenta que la idea de la resurrección de los muertos y en la Biblia la idea de los difuntos es una idea que se desarrolla en los últimos siglos, desde el siglo segundo, más o menos antes de Cristo, empieza a desarrollarse con la experiencia de los macabeos. Por eso la cita que nos presenta en el numeral, el segundo libro de los macabeos, se empieza a irse desarrollando y cuestionando, a ver, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa con la vida después de la muerte? Antes los judíos no lo tenían bien claro, ese particular. Para los cristianos han tenido la certeza de que el amor no termina con la muerte. El amor continúa, está basado en el amor. ¿Y por qué? Porque para nosotros, seres humanos, corpóreos, una de las cosas más importantes es la cuestión sentimental y emocional, donde prima especialmente el amor. Entonces, si yo dejo de amar a alguien, dejo de recordarlo y por lo tanto deja de existir. No es necesario que muera. Puedo yo hacerle dejar de existir mientras viva. ¿Por qué? Porque simplemente dejo de recordarlo y dejo de recordarlo porque dejé de amarlo. El amor es aquello que mantiene viva la experiencia del encuentro con el otro y la experiencia y el deseo de que el otro esté bien. Que hay muchas canciones sobre esto, ¿no? Hay mucha poesía sobre esto. Por eso la iglesia ora por quienes ya han partido, por esta experiencia del amor que está muy marcado en el ser humano, y confiamos a los difuntos a la misericordia de Dios. Sí, nosotros sabemos que han muerto y se encuentran ya en la presencia de Dios, pero también nosotros sabemos que ellos eran personas frágiles. Y por lo tanto nuestra oración está pidiendo el perdón de sus pecados, pidiendo alcancen la santidad. ¿Sí? El catecismo se apoya entonces en esa convicción muy profunda de que nuestros hermanos necesitan ser purificados. Un poco aparece aquí la idea del purgatorio, que bueno, hay que entenderla muy clarito, ¿no? Antes de entrar plenamente en la presencia de Dios, nuestras oraciones interceden por aquella persona que murió, ¿sí? Nuestra oración no es un recuerdo vacío por nuestros difuntos, ¿sí? No solamente les pedimos que oren por nosotros, sino también nosotros pedimos por él. Claro,
cuando uno muere, sale de esta corporeidad en la cual estamos en el espacio y el tiempo y entramos en un presente, nos dice la antropología cristiana. Los que ya partieron hacia la eternidad, los que ya murieron, están en un eterno presente. Para ellos nuestra oración no tiene espacio en el tiempo, sino es en ese momento, se hace realidad. No es que pasan 500 años en el purgatorio y ahí nuestra oracióncita los saca un poquito. No, ellos están en el presente constante de Dios, pero nuestra oración ayuda a, no que suban un poquito más, sino ayuda a que ese encuentro permanente de purificación con el Señor. Por eso nuestra oración es un acto de comunión con ellos. Cuando rezamos por el difunto, afirmamos que nuestra salvación y su salvación es un camino comunitario. ¿En qué sentido comunitario? Porque así como nosotros recibimos ayuda, también ellos reciben nuestra ayuda. No solamente aquí en esta realidad terrena, sino también en la realidad espiritual. Seguimos perteneciendo al mismo cuerpo de Cristo, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Son parte de nosotros. Por eso este numeral que hemos escuchado nos invita claramente a que nosotros vivamos ese duelo cristianamente, con esperanza. O cuando entramos en el duelo, el dolor que nosotros sentimos por la pérdida de alguien, la muerte nos duele, sí. ¿Por qué? Porque se nos va alguien que amamos. Y a veces el dolor es tan grande que nos automatamos, si vale decir el término, sí, porque no avanzamos a soportar el dolor, pero uno le duele porque ama a alguien. Y ese dolor, sí, es ese dolor el que tenemos que, como seres humanos, transformarlo para no desesperarnos, no destruirnos. Y ahí entra mucho la que es la oración. La oración tanto por nosotros, que estamos viviendo el dolor, como para ellos que vivan en paz, ya no sientan nuestro dolor, porque estamos unidos con ellos, ¿no? Estamos unidos. La oración por el difunto entonces transforma nuestro dolor en esperanza. Esto, llamémoslo así humanamente, se apoya en esta comprensión realista del ser humano. Somos seres en proceso, somos seres inacabados, marcados por el bien y por el mal. Y el catecismo reconoce que muchas personas mueren en amistad de Dios, pero también hay personas que no mueren en amistad con Dios, que ya se te razonas de cada quien. Y por lo tanto, es necesario que oremos. Sí, a veces saben decir la gente, ¿no? Uno va al velorio, o a veces en la misa, y después de la misa dan un discurso por el difunto. Dice, si nosotros conociéramos cómo era. A ver, no. Sí, porque todos somos cortados con la misma tijera, en el bien y en el mal. Hemos hecho bien y mal. A ver, ¿qué hacemos por ellos? ¿Cómo oramos por esas personas? Porque hay personas que murieron en olor de santidad, dice, ¿no? La tradición y la teología. Pero y hay otros que merecen nuestra oración, porque son parte de nuestra iglesia. La vida no es blanco y negro, ¿no? La visión, sí, en esta visión de orar por los demás, es parte de esa dignidad humana, de la comprensión del otro. ¿Sí? Orar por los difuntos, no solamente por nuestros familiares, sino por tantos difuntos que puede ser que no tengan familiares que se acuerdan de ellos. Y orar por los difuntos nos humaniza, nos hace ser vivos, nos educa en esta memoria de agradecimiento y de responsabilidad mutua, de reconocernos en nuestras acciones, en nuestra propia vida. Y eso lo decía Benedicto XVI, ¿no? En su doctrina acerca del purgatorio. Él en el fondo afirmaba esa radical esperanza y esa justicia sanadora de Dios por los difuntos. Con nuestra oración ayudamos a los difuntos, a tantos difuntos. Por eso yo invito no solamente a orar por nuestros hermanos difuntos, ¿sí? que es necesario hacerlo, ¿sí? Sino también por aquellos difuntos que no tienen
personas que hayan orado por ellos. Y esto no solamente orar como un recuerdo, sino como un acto de amor, de solidaridad. Quisiera terminar con una frasecita o con una idea clave. El amor cristiano no termina en la tumba. El ser humano es un ser que camina. La salvación respeta los procesos de maduración y de sanación. Y por lo tanto, la oración es parte de ese amor que les damos a quienes están ya en el más allá, cerca de Dios. Excelente. Con este numeral respondemos a la segunda parte del tema, Así es. que dice, ¿podemos ayudar a nuestros difuntos? Claro que podemos hacerlo. Perfecto, muy bien, gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Patricio M. y soy un enfermo alcohólico. A la edad de 21 años llegué a mi casa bajo los efectos del alcohol luego de una tarde de bebetoria con mis amigos. Producto de eso, mi hijo, en su inocencia, salió a esconderse. En un accidente, cae en un tanque de agua y muere ahogado en el mismo. Marcó mi vida, sufrí por 20 años producto de ese alcoholismo. Tú no lo hagas, no mates a lo que dices más querer. Y así ganarme la lotería. No se trata de esas cosas. O sea, una cosa es este espacio de la auténtica teología y de la auténtica fe. Y otra cosa es a veces cuando nos disparamos con este mundo ya del sincretismo religioso, o mejor dicho, del animismo, y empezamos a creer en fantasmas y en que nos podemos comunicar a través de la Ouija o sesiones espiritistas y cosas por el estilo. Yo invitaría a los creyentes a no meternos en esos líos de gana, abrimos puertas y ventanas y después estamos en conflictos muy grandes, ¿no? Bien, volvamos entonces a nuestro numeral 559, donde nos va diciendo un poquito, vuelvo a leer el numeral que le tengo aquí, déjeme ver, 559. En la única familia de Dios, todos los hijos de Dios y miembros de una misma familia en Cristo, al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima vocación de la Iglesia. ¿Sí? La unidad de la familia de los hijos de Dios. Nos unimos en la Iglesia, ¿no? Vuelvo a insistir este punto de la unidad. La Iglesia es una sola, no solamente Iglesia somos los vivos. La Iglesia peregrina, que se llama en teología. La Iglesia también es la Iglesia triunfante, aquella Iglesia que ya se encuentra, o aquellos formados por aquellos creyentes cristianos que ya han muerto, ¿sí? Entonces somos una sola Iglesia, ¿no? Y este numeral ofrece entonces una visión en conjunto de que la Iglesia es una sola familia, quiero resaltar ese particular, ¿sí? Formada por la Iglesia peregrina, como hemos dicho, y la Iglesia triunfante. Esta Iglesia peregrina, que es esta Iglesia que se purifica en este caminar diario, en el hacernos, en el irnos construyendo, en el vivir la autenticidad de los valores, en vivir la autenticidad de la fe. Y la Iglesia gloriosa, triunfante, que es la que ya que está ya en el cielo. Es una sola Iglesia. Es una sola Iglesia, ¿no? Esta Iglesia se mantiene unida y se mantiene unida en el amor, hemos dicho. El amor es lo que nos mantiene. O sea, ¿por qué yo oro por mis hermanos difuntos? ¿Por qué les recuerdo a mis difuntos? Porque les recuerdo en el amor que yo les tengo a ellos, que yo les tenía o que ellos me tenían a mí. Entonces, esta Iglesia se mantiene unida en el amor, como es lo que une, ¿no? Nos dirá Pablo que el amor es el ceñidor de la unidad consumada. El amor de Dios es el que circula entre todos, entre los santos que interceden por nosotros y nosotros que rezamos por los santos, por los difuntos, y todos juntos alabamos a Dios. Esa es la comunión que nosotros nos tenemos. Y esa es la expresión profunda de lo que es la Iglesia. La Iglesia es esa expresión del amor, del amor.
no es otra cosa más, ¿no? Lo que nos dirá Hechos de los Apóstoles, al ver cómo se amaba, muchos se unían a ellos, y es parte de este quehacer cotidiano, ¿no? El catecismo subraya que la comunión no es una opción. Esta comunión, es decir, este amor no es una opción, ni es una cosa secundaria, no, no, lo que está diciendo el catecismo es que es parte de la vocación de la iglesia. Sí, es parte de la vocación de la iglesia. Vivir aislados sin referencia a los demás, contradice el corazón de la iglesia. Así de sencillo, ¿no? O sea, el que, yo soy católico, pero no me voy a la misa. ¿Por qué no quieres ir a... Es que yo no me quiero encontrar con los vecinos, porque esos son unos tales y cuales. Pero ¿dónde está? No puede haber, ¿no? Entonces es lo mismo. No, sí, yo soy creyente, yo soy católico, pero no quiero orar por los difuntos. ¿Por qué? Porque mi suegro era un tal y un cual y ya está. A ver, no es que si a mí me da la gana yo amo, no. Si tú eres católico, no es que si a mí me da la gana amo o no amo, no. Si tú eres en verdad católico, es tu forma de ser creyente, amar. Si no quieres amar, pues simplemente búscate otra cosa. Así de sencillo, o sea, un poquito medios duros, pero resulta que no hay opción, no hay sí o no. El ser creyente, sí, el ser creyente de Jesús, hay que vivir plenamente el amor como Jesús nos unió, ¿no? Y Jesús va a decir muy claro en el Evangelio de Juan, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo, hasta dar la vida. Y eso es lo característico, la vocación de la iglesia. Estamos llamados a vivir el amor vivido a plenitud nos hace santos. Sí, vivido a plenitud nos hace santos. ¿Por qué? Porque trabajamos por la santidad de los demás. Hacemos a los demás santos. Es decir, hacemos un mundo de bien. Sí, no es que les ponemos alitas, no, hacemos un mundo de bien, hacemos un mundo de justicia, de solidaridad, de verdad, donde se viva la plenitud del ser humano. Y eso nos hace alegres, ¿no? Pero eso es parte clave del Evangelio y parte clave de la iglesia. Por eso este numeral nos ayuda a comprender que la fe cristiana no es solamente creer en verdades, creer y en repetir oraciones o repetir el credo, sino en permanecer unidos en el amor, orientados hacia Dios. Entonces, podríamos poner un ejemplo práctico cuando uno en una Eucaristía, que recordamos a los difuntos, se invoca por los santos. La comunidad está viviendo esa comunión, ¿sí? Por eso hay una plegaria eucarística, yo creo que es la primera, ¿sí? Que es muy interesante porque empieza a recordar a todos los santos primeros que ha habido en la iglesia, ¿no? O también hay ceremonia, por ejemplo, el sábado de gloria, el sábado de la vigilia pascual, donde se cantan las letanías y se reza por los santos. O también a veces cuando rezamos el rosario, y no solamente rezamos el rosario, sino también rezamos las letanías, invocamos a los santos. Entonces, estas prácticas de invocación a los santos nos hacen recordar que estamos viviendo en comunidad. Y en las Eucaristías, por ejemplo, en la Eucaristía se recuerda a los santos, ¿no? Aquellos que ya partieron a la eternidad. ¿Sí? Estamos viviendo en comunión con ellos, total, cielo, tierra, eternidad, unidos en una sola oración. Todos adoramos a Dios, todos alabamos a Dios en Eucaristía. Desde la vivencia de la antropología, desde el ser humano, desde la antropología cristiana, esta visión responde a una pregunta muy clave del ser humano. ¿Qué sentido tiene la vida o mi vida dentro de la historia? ¿Qué sentido le doy a la historia? Y el catecismo y la antropología cristiana dan respuesta al afirmar que cada persona forma parte de una historia mayor. No solamente mi historia personal, sino soy parte de la historia mayor, que es la historia de salvación. Y esa historia de salvación es la historia que yo construyo por mi comunidad.
y que yo construyo por mi sociedad, que yo construyo por mi barrio. Entonces no soy solamente yo y ya pues yo aquí metido en la casa y quédate en casa que nada te pasa y no salgas porque si no te caen ahí todo mundo y te caen los choneros, los lobos, etcétera, etcétera, sino ante todo que es parte de mi historia, mi vida en justicia, en verdad, en amor, en solidaridad, ¿sí? Esa historia es la historia de salvación que yo construyo, no solamente para mí, sino para la comunidad. Y el ser humano no es alguien que vive solo, sino es miembro de la comunidad, miembro del pueblo. Es parte de la memoria compartida, de un destino común que tenemos todos y cada uno de nosotros. Entonces ahí se responde, ¿no? Con esta parte, ¿no? Todos somos una unidad dentro de la iglesia y somos parte de esta unidad trinitaria, ¿no? Esta comunión total es la que da sentido a la esperanza cristiana. Nuestras luchas, nuestras oraciones, nuestras decisiones tienen ese gran valor eterno. Como decía San Agustín, nos decía San Agustín una cosa muy bonita acerca de la iglesia, ¿no? Un solo Cristo que ama, ¿sí? Extendido en todo el tiempo. Solamente así entonces hacemos realidad lo que nos dice, ¿no? Este numeral 559. Todos los hijos de Dios y miembros de la familia unidos en el amor mutuo, en una sola alabanza. Una sola alabanza a Dios, que se hace visible esa alabanza en la Eucaristía, en la misa. Por eso uno se une en la misa con la comunidad. Vamos a la misa, no es una costumbre del domingo, sino la misa es el encuentro y la expresión comunitaria de la fe personal que yo tengo. Es vivir en comunidad. Puede ser que yo no participe de la vida de la comunidad, no me vaya a las reuniones de la iglesia, pero yo me siento parte de esta comunidad y por eso me voy a la misa en esta comunidad. Puede ser que no le conozca al vecino, etcétera, etcétera, sí, pero soy parte de. Y eso nos libra del individualismo y nos ayuda a comprender nuestra vocación de creyentes, nuestra vocación basada en el amor, como una vocación a la cual Dios nos llama en la santidad que hemos estado viendo. Para terminar un poquito, podría decir una idea como resumiendo que la iglesia es una sola familia, el cielo y la tierra hemos estado diciendo, y que el ser humano se realiza plenamente cuando da una respuesta a la historia y esa historia se vuelve esperanza y esa esperanza se alaba y se bendice en la Eucaristía, en la misa. Perfecto, muchísimas gracias, amigos y amigas. Estamos en la parte final de su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nuestro saludo respetuoso a toda esa audiencia que nos sigue cada semana, cada sábado, que nos sigue a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Para todos ellos un abrazo virtual. Un saludo en especial también a la universidad, a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con sede en Ambato, a los compañeros de nuestro amigo y hermano Marco Danilo Velázquez Carrasco, compañeros y estudiantes deben estar también, algunos pendientes de su participación. Un saludo en especial pues a los sacerdotes, religiosas, religiosos y a todas las personas que están involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Para todos ellos un saludo en especial. Marco Danilo, muy agradecidos por su colaboración, por su participación. No queremos irnos sin haber escuchado un mensaje final, aunque sea pequeñito, porque estamos sobre el tiempo. Sí, gracias a usted, Juan, por este programa, la verdad, un programa que anima mucho a la gente, ¿no? Yo quisiera pedir que siga en ese programa. Las iglesias en los diversos lugares van haciendo muchas cosas por comunicarnos con las personas. Y como un pequeñito resumen, pues decir simplemente que no olvidar que los santos nos acompañan, no tengamos miedo, no aparecen como fantasmas, ¿sí? Que es necesario orar por ellos y que oren también por nosotros, los santos, y también vivir en esta comunión plena acerca del amor
y hacer que nuestra vida sea una expresión del amor y así vivir la unidad de la iglesia. Y mil gracias. Perfecto, muchas gracias. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver el próximo sábado con un nuevo tema y un nuevo invitado. Hasta la próxima. Nos portamos bien, por favor. Gracias, Danilo. Gracias también. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.